Bueno, primero que nada, buenos días. Para mí es un verdadero privilegio estar acá con ustedes. Déjenme decirle que cada vez que tengo la oportunidad de dar cátedra o de compartir algo de la experiencia que tenemos, siento una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes confían que están invirtiendo en algo que les va a servir y que es útil. Y de verdad espero que lo que pueda compartir, lo poco que pueda compartir con ustedes, pueda ser de utilidad para sus vidas. Ese es principalmente. Ahí hablaban un poquito de las cosas que he hecho y al final yo solo puedo decir de que lo resumiría en pocas cosas. Soy una persona que es un soñador y como bien decía en la presentación anterior, los sueños se pueden hacer realidad. Y les voy a contar un poquito acerca de las oportunidades de negocios y cómo nosotros tenemos que empezar a visualizar esas oportunidades de negocios. Por favor, cuando ustedes les doy una recomendación y un secreto, cuando ustedes vean a alguien que ustedes puedan decir, esa persona me inspira, no lo vean como la persona que los puede inspirar, que está allá arriba, que ha hecho muchas cosas. Véanlo como un ser humano que también es imperfecto, que tiene muchas deficiencias en su vida y que no es perfecto. Y que aún así ha decidido hacer lo que su corazón ha deseado hacer. Entonces, seamos claros en eso. Es bien importante que ustedes comprendan que aún con cualquier limitante que ustedes tengan, pueden salir adelante. Felipe de Edimburgo, que es el esposo de la reina Isabel, dijo en una ocasión que es el espíritu lo que nos define, o sea, las ganas con las que nosotros tenemos para salir adelante. Así que recuerden, es el espíritu lo que nos define. Ustedes están acá porque tienen una meta, tienen un propósito de vida. Y eso es lo que los trajo acá. Y eso es lo que debe definirles. Y también lo que hagan con ese espíritu. Así que vamos a empezar con la plática. Y yo les tengo una pregunta. Cuando ustedes vienen y se dicen, ¿cuál debe ser tu primera oportunidad de negocio? Y si ustedes se dan cuenta, ahí hay una foto mía. Y ahí les contesté de una manera bien coloquial, pero más coloquial en México. Yo no sé si ustedes han visto ese hashtag, el del yo mero, ¿sí? ¿Alguien lo vio? Levante la mano. ¿No? Pues les voy a contar. Estaba uno de los candidatos presidenciales que estaba compitiendo con Andrés Manuel López Obrador, se llamaba Antonio Miade, y él es un empresario educado en las mejores universidades del mundo, y empezó a tuitear: México necesita un presidente que sea de esta forma. Y empezó a decir las cualidades que debía tener un presidente para México. Pero cuando uno leía el los tweets que él estaba dejando ir, uno decía que prácticamente estaba hablando de él, porque estaba hablando de su experiencia profesional, estaba hablando de su educación, estaba hablando de su experiencia como empresario. Pero la jefa de campaña de Andrés Manuel López Obrador le contestó el tuit y le dijo, bueno, entonces díganos dónde lo encontramos, ¿va? Como quien dice, usted no es. Y la verdad es de que se hizo viral la respuesta de ella, porque prácticamente de una manera muy educada le dijo, mire, usted no es esa persona. Y como a los 2 días viene él y le contesta de esa forma: yo mero. Y yo mero se volvió parte de la personalidad de su campaña. Pero a lo interno, ¿por qué yo traigo este ejemplo acá? Porque en realidad su mejor negocio para ustedes, primero son ustedes, su primera oportunidad de negocio. Porque ustedes se levantan con ustedes mismos cada mañana. Y ustedes son los que pueden hacer una diferencia para ustedes mismos. Entonces, su primera oportunidad de negocios está en ustedes mismos.
en que decidieron salir de Cobán un día antes para poder venir a una charla, a pesar que representaba un gasto, o que decidieron invertir algo para estar aquí hoy. Esa es su primera oportunidad. Y si ustedes están valorando invertir en ustedes, es porque ustedes comprenden que pueden ser mejores. Entonces ustedes están entendiendo esa parte de la transformación personal que debe haber para poder emprender. O sea, cada uno de nosotros debe de entender que su mejor oportunidad de negocio somos nosotros. Y ahorita vamos a ver cómo empezamos con esa parte, porque después tenemos que encontrar las otras oportunidades de negocio, ¿sí? Entonces, al final, porque esta es la parte de la inversión, cuando ustedes empiezan a educarse y a ver cómo mejoran sus habilidades. Esa es una parte de inversión para ustedes. Lo que sus padres han hecho, llevarlos a la escuela de niños, o que aprendan un segundo idioma, o ese tipo de cosas, han sido parte de la inversión y ha sido parte de encontrar su primera oportunidad de negocios o sus habilidades. Ahora, ¿qué queremos decir con eso? Cada uno de nosotros somos distintos. Si yo les preguntara ahorita quiénes tienen una profesión relacionada a las artes, no sé cuántos levantarían la mano. ¿O hay alguien que tenga una profesión relacionada a las artes que levante la mano? Aparte del... Aquí hay dos. Alguien que tenga... Por ahí había alguien que tenía una oficina contable, ¿verdad? ¿Quién era? Ahí hay uno. Y aquí algunos en la parte financiera, económica, en la parte legal, tal vez algunos hacen alimentos. Por ahí escuché que uno de los patrocinadores estaban en distintos rubros. Entonces hay distintas habilidades, hay intereses. Entonces es bien importante que nosotros, si nosotros todavía no estamos emprendiendo, es bien importante que nosotros estemos claros con los intereses que nosotros tenemos. O sea, cuál es nuestra inclinación, porque por ahí es donde vamos a empezar a encontrar las oportunidades de negocio. Por el otro lado, tenemos que encontrar cómo podemos mejorarme, o sea, cómo puedo hacer yo para poder hacer realidad lo que estoy soñando. Y después de eso, es bien importante esta parte, y quiero hacer énfasis en el número 4, los factores de producción que poseo. ¿Qué son los factores de producción? Lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente diapositiva, pero es bien importante que veamos qué tenemos, porque a veces no todos tenemos todo lo que queremos para empezar, pero tenemos que hacer un recuento de lo que tenemos para trabajar. Después de ello, debemos decidir qué vamos a hacer con lo que tenemos. Entonces, básicamente es sentido común esta parte. ¿Cuáles son mis intereses? ¿Cuáles son las habilidades que tengo? ¿Con qué recursos cuento? Y por dónde voy a decidir empezar. Eso es algo que tenemos que ver. Si seguimos nosotros, podemos ver en los factores de producción, y aquí vamos a extendernos un poquito. No sé si alguien dice, bueno, yo tengo mi terreno ahí o tengo mi casa, quiero hacer algo porque no la estoy usando. Ese es un factor de producción, la tierra, alguna posesión inmobiliaria que pueda tener. Pero tal vez no tengo tierra, no tengo nada en ese rubro. Entonces, tal vez tengo algo de capital, no importa. Yo conozco emprendimientos que han empezado con 500 quetzales o con 700 quetzales. Ese es capital. Si eso es todo lo que tengo, entonces está bien, tengo que hacer el recuento. Ese es el capital que tengo. Trabajo. Aquí, si ya somos profesionales o si estamos estudiando o estamos obteniendo una formación, también es importante que nosotros evaluemos las habilidades que tenemos. Ahora, si se dan cuenta, aquí estamos en correlación con la diapositiva anterior. Y por último, la capacidad empresarial. La capacidad empresarial es un reto obtenerla si nosotros venimos de una familia que no ha sido empresaria, porque no hemos nacido en un entorno, no hemos crecido en un entorno donde se estén haciendo negocios. Entonces tenemos un camino más largo que recorrer, ¿verdad? Tenemos que empezar prácticamente de cero. Entonces, en la capacidad empresarial, nosotros tenemos que ver qué capacidades empresariales tenemos. Somos buenos administradores, conocemos las leyes para poder trabajar,
conocemos la parte contable, porque son cosas que tenemos que ir construyendo con un emprendimiento serio y formal. Entonces tenemos que ver la capacidad empresarial. Y dentro de la capacidad empresarial nosotros tenemos la tecnología. Y como bien lo decían en la presentación anterior, todos tenemos un teléfono. En Guatemala hay alrededor de poco más de 11 millones de smartphones, solo smartphones. Eso significa que estas personas tienen acceso a Facebook, que hay 7.959.000 y un poquito más de perfiles activos en Guatemala. Y también tienen WhatsApp y algunos tienen Twitter y muchos usan YouTube. Entonces podemos ver que tenemos cierta tecnología a la mano. Y con esta tecnología podemos ver qué hacemos. Entonces, estos son los factores de producción que nosotros tenemos que evaluar para nuestros emprendimientos. Sí, son básicos: tierra, capital, trabajo y la capacidad empresarial. Después de eso, nosotros vamos a ver en dónde queremos emprender. Había un psicólogo, y esto es parte de una clase de la universidad, así en el primer año siempre, estaba Maslow, y él psicológicamente describe cuáles son las necesidades de cada una de las personas. Y aunque hay otras teorías que habla de las motivaciones de las personas, pues la de Maslow es la más aceptada. Y él habla acerca de qué tipos de necesidades tienen las personas. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un emprendimiento, sería importante que fuéramos a ver la pirámide de Maslow y viéramos en qué parte de esa pirámide va a estar nuestro emprendimiento, o en qué parte de la pirámide están nuestras habilidades o lo que queremos hacer. Si nosotros vemos la pirámide, dice que la base de la pirámide, la parte más amplia, está en las necesidades fisiológicas o básicas: comer, dormir, respirar, ir al baño. Entonces, en la primera parte también hay muchas oportunidades de negocios. Vamos a ver quién come aquí todos los días. ¿Sí? Es parte de la base de la pirámide. Hay un libro que escribió es un autor de la India, que es de apellido Prahalad, y él estudió en Harvard, y el libro se llama Oportunidades en la base de la pirámide. Y él explica cómo en los países en desarrollo, como el nuestro, la mayor cantidad de oportunidades de negocio están aquí. Pero también vemos que las grandes industrias, como Uber, el transporte también está aquí en las necesidades básicas. Ya está entre la frontera entre las básicas y las necesidades de seguridad. Pero también Uber viene y hace un negocio global que es multimillonario con una necesidad básica: el transporte. Vamos a ver, ¿quién necesitó movilizarse para llegar aquí hoy? Todos. Entonces también hay oportunidades. Por ejemplo, hace 10 años platicaba con Michelle y nos preguntábamos por qué aquí no hay un Taco Bell. Hace 10 años no existía Taco Bell. Pero hace 10 años era un momento, o sea, no existía Taco Bell aquí. Pero hace 10 años era un momento para poner una alternativa a ese producto. Hoy ya no, hoy ya hay. Entonces las oportunidades también están dentro de las necesidades o los deseos que no han sido satisfechos. Entonces también es bien importante que nosotros comprendamos en qué parte de las necesidades, de la pirámide de las necesidades, están nuestras habilidades. Por ejemplo, los que están con la parte de la inclinación artística, sus necesidades son mucho más altas, pues, porque hay personas que no necesitan, yo no sé cómo viven, pero hay personas que tal vez no escuchan una canción en días. O hay personas que tal vez nunca van al teatro, o no han ido al teatro, tal vez solo iban cuando estaban en la escuela. Entonces no es una necesidad básica, está en una necesidad mucho más arriba.
Entonces también tenemos que comprender dónde se ubican nuestras inclinaciones para comprender algo, el tamaño del mercado. Porque mientras el mercado sea más grande, van a haber más oportunidades. Y mientras el mercado sea más pequeño, uno va a tener que ser más innovador y diferenciarse más para poder sobresalir. Entonces es bien importante que comprendamos dónde está el rubro del negocio donde nosotros queremos trabajar. Así vamos a poder encontrar oportunidades. Ahora, ¿el mercado de qué está compuesto? El mercado, algunos van a decir que es el precio, el producto, la plaza, la promoción, el conocimiento. El mercado básicamente está compuesto de necesidades, de satisfactores y de necesidades insatisfechas. ¿Quiénes son los dueños de las necesidades? Las personas. ¿Quiénes son los dueños de los satisfactores? Los emprendedores, los empresarios. Ellos son los que brindan al mercado los satisfactores para que esas necesidades sean satisfechas. Entonces es bien importante que nosotros comprendamos dónde está y dónde vamos a encontrar oportunidades. ¿Dónde podemos encontrar oportunidades? En las necesidades insatisfechas. Pero también lo mencionaban en la conferencia pasada, la anterior, decían que las necesidades insatisfechas solamente van a ser una oportunidad de negocio si hay alguien que puede pagar por un satisfactor. Si no hay quien pueda pagar por ello, pues aunque sea una necesidad insatisfecha, todavía no es una oportunidad de negocio, porque no hay nadie que vaya a pagar por ello. Entonces ahí es donde nosotros podemos ir encontrando oportunidades de negocios. Entonces, como yo tuve un jefe que era genial, él es genial, y él decía el problema que un carpintero que está acostumbrado a martillar, a todo le ve cara de clavo. Entonces, cuando alguien está en el lado económico, lo primero que va a ver son las necesidades y las oportunidades en su área de negocio. Cuando alguien está en la área artística, lo va a ver de esa forma. Cuando alguien está en el área de la creatividad o de la publicidad, lo va a ver de esa forma. Entonces, cada persona, según su inclinación, va a tener un sesgo o un enfoque de un problema. Entonces es bien importante que ustedes puedan encontrar esas oportunidades desde su enfoque, desde sus habilidades. Yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes ha encontrado algún problema que ustedes dicen, ahí hay una oportunidad de negocio? ¿Alguien ha tenido como esos luzazos? Donde dicen, tal vez aquí podría hacer algo de plata. Que levante la mano. Sí, ¿verdad? Eso es el espíritu emprendedor, donde estamos viendo cosas que para nosotros son obvias, que no están resueltas, pero que a pesar de que para nosotros son obvias y que no están resueltas, nadie las está resolviendo. Eso es una oportunidad, es el momento de tiempo donde se puede llegar a hacer o a pasar algo. Entonces, como les decía, hace 10 años, aquí había una oportunidad de poner una franquicia de venta de tacos. Hoy es un poco más difícil, porque ya hay. La oportunidad pasó y estuvo en su momento. Ahora, si nosotros seguimos viendo, cuando vemos las oportunidades de negocios y cuando vemos dónde encontrarlas, tenemos que ser bien precisos y les voy a contar aquí un par de anécdotas. También una de las frases importantes es de que que ya usaron también, es de que si no sabemos vender, mejor no nos metamos a emprender. Tenemos que saber vender y yo, la verdad es de que cuando era niño, tenía mi tío que él trabajaba en una imprenta. Y después él tuvo su propia imprenta. Y con los sobrantes
de papel de los trabajos que hacía, nos hacía libretas a todos los sobrinos. Nosotros somos 35 primos. Y nos las regalaba para que nosotros anotáramos. Yo recuerdo que un día, no sé ni por qué, agarré mi bolsita de cintura que tenía, metí como 10 libretas, agarré mi mochila y me fui a la escuela. Y yo andaba jugando, y tenía mi libreta, y en el lugar de sacar el cuaderno saqué mi libreta. Y un amigo me dijo, vos vendeme una. Y yo dije, dame $1, le dije. Vaya, me dijo, y me dio el quetzal. Y me di cuenta que ahí había una oportunidad de negocio. Y empecé a vender en la escuela cada día unas 8 libretas. Entonces, normalmente lo que le daban a uno para llevar a la escuela era un quetzal o $1.50. Y yo regresaba con 8 a la casa. Y dije, aquí hay negocio, aquí hay billete. El año siguiente, yo estudiaba en una escuela pública. Era de varones y el año siguiente se volvió una escuela mixta. Y el año siguiente se volvió una escuela mixta. Y cuando la escuela se volvió mixta, casualmente mi tío había hecho unos calendarios. Tenían hojas rosadas. Y las libretas que nos hizo eran de hojas rosadas. Entonces yo recuerdo que mis amigos, recuerdo a 2 de ellos claramente, que siguen siendo mis amigos hoy en día, que andaban locos atrás de una patojita. Y uno de ellos me dijo, vos vendeme tu libreta con esas hojas bien chileras, eran las rosadas, le voy a hacer una carta. A vos, pero estas cuestan $2. Le dije, está bueno, me dijo. Y me dio los $2. Tal vez de una manera muy anecdótica, pero a mí ese día, con esa experiencia, pude aprender que hay productos que se pueden diferenciar de otros y que tienen un valor que no necesariamente aunque el producto sea el mismo, no necesariamente va a causar el mismo impacto emocional en las personas. ¿Por qué me estaban pagando los 2 quetzales por la misma libreta, solo que era de color rosado? Porque estaban los sentimientos de por medio. Había una emoción que quería caerle a la compañerita. Entonces son experiencias que le permiten a uno ver desde sus ojos de emprendedor que hay productos que se pueden vender mejor que otros, cuando hay otro tipo de motivaciones. Yo en ese tiempo ni sabía quién era ese señor Maslow, yo lo supe hasta que llegué a la universidad, pero me di cuenta de eso. Esos chispazos o esa capacidad de observar en nuestro entorno necesitamos tenerla para poder identificar las oportunidades de negocio. Otra cosa que me enseñó mi niñez, mi papá era un tipo trabajador, mi mamá igual, y mi papá era herrero. Y yo, obviamente, como todo hijo de un trabajador, para las vacaciones mi hijo al taller. Entonces ahí iba, desde los 6 años. Yo decía que iba a trabajar, o yo pensaba que iba a trabajar, y realmente lo que iba a hacer era a ensuciarme. Y la familia me decía, ay, él viene pura bola de guaype, me decían, toda sucia. Pero también esas experiencias me dejaron la siguiente lección que les voy a compartir ahora. Mi papá, él era bien atrevido para quemar cohetes. Y él agarraba las ametralladoras y las hacía así, encendidas. Y obviamente yo también quería ser igual que él. Y efectivamente así lo hice, desde niño. Pero me daba cuenta que habían algunos de mis primitos y a otros vecinos que no los dejaban quemar cohetes porque se les quemaban las manos. Y todos los molestábamos que solo estrellitas estaban quemando. Entonces yo, estando en el taller de mi papá, dije, ¿y si les hago unas pistolitas? Entonces vine, y ustedes hoy
Cuando yo vi la primera vez una noticia donde había un arma hechiza, donde había dos tubos soldados y que los estaban usando para explotar uno a uno cartuchos de escopeta, yo dije, puchica, yo nunca me hubiera imaginado eso. Yo hice lo mismo con 2 tubos, pero para que mis primos y para que mis vecinitos pudieran quemar los cohetes sin que se quemaran. Y yo vendía cada pistolita alrededor de los 5 y 8 quetzales dependiendo del tamaño, siendo un niño. Entonces yo para Navidad me juntaba como con 150 quetzales que yo había ganado. ¿Por qué? Porque vi una oportunidad de negocio. Y des en cuenta dónde estaba ahí, en las oportunidades de seguridad. ¿Por qué? Porque los papás les compraban las pistolitas a los güiros para que no se quemaran. Entonces estaba generando plata. Entonces desde pequeño me gustó el dinero. Pero también mi papá me dijo, mira, mano, yo no quiero que vos te dediques solo a trabajar. Me tenés que aplicar en la escuela y tenés que estudiar. Y cuando cumplí 18 años me dijo, mira, te tenés que meter a la universidad y yo no te puedo pagar porque no tengo dinero, pero tenés que ser profesional. Estaba ayudándome a que siguiera cultivando mis habilidades y la forma en que yo iba a poder producir. Ahora, es bien importante que ahora ustedes en su propio rubro de negocio, cada uno de ustedes pueda comprender que sus habilidades y el entorno en el que han crecido les da a ustedes oportunidades de negocios. Cuando escuchaba al compañero hablar de su oficina contable, yo tengo un amigo que se fue cuando cerró la universidad. Él estudió administración de empresas en la Universidad Rafael Landívar. Su papá y su mamá se separaron y su mamá decidió irse a Estados Unidos y él se fue tras ella y llegó y empezó a trabajar como todos los migrantes. Obviamente él se fue con visa, pero se quedó ilegal porque él solo tenía visa de turista y se quedó a trabajar. Y estaba trabajando repartiendo pizzas. Y yo no sabía lo duro que le había tocado la vida, yo solo sabía que se había ido, y hace como 3 años y medio que me fui a Washington, cuando él vio que yo andaba allá, me escribió en Facebook y me dijo, vos, te voy a llegar a traer, te invito a cenar. Y llegué a su casa y me quedé asombrado de lo que él ha logrado. Y él tiene una empresa contable en Virginia, ahí cerca de Washington. Y él me dijo, mira, yo cuando vine quería poner un negocio, no tenía nada, quería ver qué hacía, pero me empecé a dar cuenta que habían otros compañeros migrantes que no sabían ni llenar un cheque, que cuando les pagaban no sabían hacer ni siquiera las cuentas de cómo pagar los impuestos, si les habían descontado lo que era correcto y si les estaban pagando bien. Entonces yo, como era administrador de empresas, pensión cerrado en la Universidad Rafael Landívar, entonces les ayudaba. Después me di cuenta que ahí estaba mi oportunidad de negocios. Él tiene 2 oficinas de mediano tamaño donde atiende específicamente a migrantes allá en Estados Unidos. Al final logró las certificaciones que necesitaba y resolvió su situación legal, y hoy es un empresario. ¿Por qué? Porque vio una oportunidad de negocio en su entorno, en el entorno que él se estaba desarrollando. Las oportunidades de negocio se ven de esa forma, con lo que ustedes saben, con sus experiencias de vida y con las habilidades, pero sobre todo con los sueños y las ganas que tienen para salir adelante. Ahí es donde están las oportunidades de negocio, en su entorno, cercanas a sus habilidades, en las necesidades insatisfechas. Entonces, como les decía, necesidades insatisfechas. A veces podemos decir nuevos segmentos demográficos.
es bien claro que hoy la nueva generación, yo todavía soy millennial, pero los que nacieron después del 97 son centennials y es un nuevo segmento demográfico. Todavía no son el mercado que va a consumir, actualmente todavía somos los millennials. Sin embargo, los segmentos demográficos también consumen. ¿Dónde más podemos encontrar las nuevas tecnologías o productos? Yo creo que no nos va a dar tiempo para ahondar en cada uno de estos aspectos, pero sí los voy a mencionar. ¿Dónde podemos encontrar más oportunidades? Nuevas legislaciones. Yo no sé si aquí, si ustedes se dieron cuenta de eso, pero cuando dijeron que ahora iba a ser obligatorio utilizar un chaleco para poder usar moto, salió un montón de gente haciendo chalecos. Y hubo gente que hizo algo de plata haciendo chalecos. Ahora que salió la ley de protección de vida silvestre, también ha empezado a generar mayor ingreso en la parte de cuidado de animales y esto, porque ahora ya están registrados, los tienen que cuidar. Todo el Estado, el CONAP, sabe quién tiene una mascota que está dentro de esa categoría. Otras oportunidades de negocios. Yo estuve revisando la revista está muy completa con los temas, muy actualizada. Todo el respaldo que hay para el tema del emprendimiento es una oportunidad de negocio. Por otro lado, en otros países hay estados en Estados Unidos y algunos países donde están utilizando algunos estimulantes para uso recreativo o medicinal. Ese es un ejemplo de una nueva legislación que permite un nuevo negocio. Entonces, aquí en Guatemala yo de verdad sinceramente espero que no suceda, pero sí hay oportunidades de negocio en las nuevas legislaciones que hay. Por el otro lado, también cambian las estructuras y control de precios. Por ejemplo, yo recuerdo, yo estaba en la oficina y me dice un amigo, vos mira, vamos a pedir comida. Y yo, ¿y qué van a pedir? Vamos a pedir McDonald's. Y yo, sí. Y la vas a pedir si está allá enfrente, ¿no? Entonces solo tenías que pasarte la calle. Yo estaba ahí en la Diagonal 6 y tenía que ir al edificio Margaritas. Y ahí estaba en McDonald's. No, hombre, pidámoslo por Globo. ¿Y para qué voy a pagar yo más? Si ahí está, solo me paso la calle. Hay personas que están dispuestas a pagar por ese tipo de servicios. Es una nueva estructura de precios. Yo le dije, no, muchacho, yo sí voy a ir a comer allá. Y me fui a comer en el restaurante. Entonces, hay personas que sí están dispuestas a pagar en una nueva estructura de precios. Y por otro lado, si la misma empresa tiene un delivery, o sea, me lo entrego en mi casa, ¿por qué voy a pagarle a un tercero para que me lo lleve? Pero hay oportunidades de negocio. Entonces, tal vez yo no soy de ese segmento que va a pagar, pero hay otros que sí quieren. Entonces, eso también. Los mercados saturados, hablaban hace poco también de las estrategias de Océano Azul, como salirse del mercado donde está saturado y empezar a hacer algo distinto. Cuando hay mucha competencia también hay oportunidades, solo hay que encontrar cómo. Y por último, productos que funcionan en otras partes. Yo tuve un catedrático en la universidad que le dijeron, mira, tenés que implementar el modelo de Payless aquí en Guate. Y él fue el que montó todas las tiendas de Payless y se dio cuenta que, a diferencia del mundo, en Guatemala la gente no tiene la costumbre de ir a agarrar y ponerse. Aquí todavía nos da pena y tenemos que preguntarle a la señorita a ver si nos ayuda a buscar tal par de zapatos. Entonces tuvieron que hacer una pequeña variación y tuvieron que poner personal en las tiendas para poder atender a las personas. Algunos ajustes, pero hay que ver que otras cosas funcionen. Hace 10 años yo estaba con un emprendimiento de este tipo, en 2009. Tenía una amiga que había estudiado conmigo en la universidad, pero estaba viviendo en Panamá. Y me empieza a decir, mira, fíjate que conocí unos hindustanes y me están preguntando si les podemos vender cardamomo. Pero yo no tengo ni plata ni conozco bien Guate. Entonces vos no te quisieras aventar.
Entonces yo me puse a investigar cómo estaba el negocio y a aprender del rubro. Y a la semana le dije, mira, yo le entro, decime qué quieren. Empezamos a platicar y entendí que cuando la gran cantidad de cardamomo salen de Guatemala para venderlo en el Medio Oriente, hay un pequeño mercado que queda desatendido en Panamá. ¿Y cuál es ese pequeño mercado? Las tienditas que le venden a todos los árabes que hacen negocios en ese país. Y aparte de eso, las tiendas ahí, ustedes han visto que aquí en Guatemala muchas de las personas que tienen una tienda así de barrio son de Quiché o son del occidente, la gran mayoría, ¿sí? O de Momostenango. Sí, yo recuerdo la Momosteca número 14, tenía yo un cliente cuando tenían 14 tiendas. Y en Panamá son asiáticos. La gran mayoría de gente que tiene ventas en Panamá como una tienda son asiáticas. Entonces literalmente decía anda con el chino, le decíamos. Pero sí es literal. Y las tiendas que le vendían a toda la gente de Medio Oriente eran hindús. Eran hindús, hindustanes y ellos eran los que querían el producto porque traerlo desde la India era muy caro. Y a cambio Guatemala está aquí a 3 días en bus. Entonces uno podía llevarlo fácil. Entonces yo recuerdo que compramos 500 libras de cardamomo, AAA. Me registré como exportador. Llegué a una empresa esas que hace transporte aéreo y marítimo. Yo había estado buscando un ingeniero agrónomo que me hiciera el certificado fitosanitario y me quería cobrar 1,000 quetzales, me recuerdo. Y cuando llegué a la empresa de transporte me dijo, no, yo se lo hago aquí por $15. Entonces le compré a ellos los certificados y los permisos para poder exportar y lo sacamos. Y yo le había preguntado a ellos, ustedes se dan cuenta, en ese tiempo el quintal costaba como 3,500 quetzales, o sea, la libra salía como a 35 quetzales aproximadamente. Estamos hablando de, ¿qué? $7 por ahí. Y en Panamá las 4 onzas las vendían en $2. Les daban números de la multiplicación en cómo salía. Y normalmente son las 4 onzas que llegaba la esposa del árabe y quería para cocinar, para hacer su arroz, que es un arroz distinto al que nosotros comemos. Oportunidades de negocios hay. Lo importante es que nosotros tengamos la mirada y la habilidad para poder encontrarlas. Me dijeron que ya estamos sobre el tiempo. Yo solo quiero decirles que ustedes, al estar buscando nuevas oportunidades para crecer, están en el lugar correcto. Tal vez les va a pasar como a mí me pasó, o como yo lo viví, que no, la primera emprendimiento no fue el exitoso, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Pero estamos por el 8º. Y como que traiga boquitas, y los invito a que sigan intentando, que busquen las oportunidades y que las van a encontrar. Solo para terminar, nos vamos a saltar una buena cantidad de diapositivas. Tal vez lo dejamos en la anterior. Nosotros tenemos ya una versión beta de esta plataforma, se llama Community. ¿Qué es Community? Es una plataforma de negocios donde van a poder, si ustedes hacen algún tipo de trabajo técnico, ustedes van a poder loguearse a esta plataforma como un helper, una persona que brinda un servicio, y nosotros vamos a buscar a los requesters, las personas que requieran de ese servicio, para que ustedes puedan ofrecer su servicio en línea en las distintas categorías. Ya presentamos la versión beta.
hemos estado buscando capital semilla, porque todavía nos hace falta algo de plata para terminar, y esperamos salir a inicios del próximo año con la campaña y el lanzamiento de esta plataforma. Espero que puedan loguearse y puedan ser parte de la comunidad. Es una comunidad para hacer negocios. Si ustedes han visto los programas en el History Channel, donde compiten para ver quién se va a quedar con el servicio de entrega de un producto o algo, va por la misma idea, para que se vayan teniendo una idea de cómo competir para obtener un servicio. Y gracias por su tiempo y por la atención que